Este SUV puede recorrer 500 kilómetros con el equivalente a 100 pesos o $6 de electricidad. Tiene un interior precioso, vanguardista, con la pantalla más grande de su segmento y toda la seguridad avanzada para que puedas viajar con tu familia con plena tranquilidad. Su diseño imponente roba miradas donde sea que estés y su poderoso tren motriz te hará sentir que viajas en una nave espacial del futuro. Además, su precio es bastante competitivo para su segmento en la actualidad. Hay varios modos de manejo y aquí se encuentran en la hermosa y gigantesca pantalla donde dice modos de manejo. Está el modo deportivo, que es este, y luego está el modo nieve y hielo, y se siente la diferencia en tracción y en empuje, así como en respuesta en el pedal de acelerador. Está el modo viaje, el modo touring, que en cuanto tocas el acelerador te da una conducción más fluida, y luego mi modo, donde tú puedes ajustar dirección, frenado, aceleración, sonido del motor, porque no sé por qué querrías hacer eso, pero ok. En el modo viaje, la respuesta del pedal de acelerador es suave, es uniforme. Ahorita la tengo configurada con el One Pedal Driving. No es un modo de manejo, pero es una forma de controlar el manejo 90% con un solo pedal, con el acelerador. Presiono el acelerador y vámonos, quito el pie del acelerador y entra el freno regenerativo instantáneamente. Lo vemos acá arriba en la aguja y se frena solo, por así decirlo. Esto te permite regenerar la mayor cantidad de energía y sacarle la mayor cantidad de rango o de distancia a tu batería. En el modo nieve y hielo, tocas el acelerador y el frenado regenerativo es más inmediato, pero la aceleración es un poco más suave. Mientras que en modo deportivo, el acelerador responde de inmediato y patea, te hunde, se levanta. ¡Wow! Aún así, no te desnuca, no sientes el latigazo, pero sí te hunde en el asiento. Entre sus rivales realmente hay poco en este rango de precio, así que tenemos que ampliar como la comparativa a SUVs de diferentes rangos. Podríamos hablar del Audi e-tron, el SUV eléctrico de Audi, el EQS, creo que también es una versión eléctrica de Mercedes, el BYD Tang, alguna versión 100% eléctrica de Volvo, de los fabricantes europeos, BMW. Realmente hay poca competencia en la actualidad, lo cual es fantástico porque quiere decir que Cadillac puede llegar a acaparar el mercado de una vez. ¿Qué tal el espacio adelante? Bien, vamos a descubrirlo. Este asiento ya está colocado para mi posición de manejo. El espacio para piernas es de lo más generoso. También el ancho del asiento permite que personas mucho más robustas que yo quepan aquí. Me encanta este detalle de la consola volada. Muchísimo espacio, puerto USB-C, joystick para el infoentretenimiento. Puedes ver los diferentes menús, entrar a mapas directamente, es un botón, presionamos, voilà. Esta es la pantalla ininterrumpida más larga de su segmento. Si la medimos de cabo a rabo, son 32 o 33 pulgadas. La ranura del aire acondicionado es hermosa. Un par de portavasos aquí, una ranura con variedad de carga inalámbrica para tu teléfono móvil. Aquí dentro otro puerto USB-C. Otras cosas padres, bocinas detrás de mi cabeza, porque el sonido es premium, firmado por AKG, 19 bocinas, y está diseñado para que cada persona a bordo perciba el sonido con la misma calidad. En el timón o volante tenemos controles para el audio, las llamadas, la computadora de viaje, el volumen. De este otro lado, la alerta de colisión frontal, calefacción en el timón o volante y control crucero, así como limitador. Hay una sola paleta aquí detrás del volante y no es para hacer cambios de marcha, sino más bien es para frenado regenerativo. En esta parte de la pantalla tenemos la información equivalente al clúster de instrumentos, pero por este ladito encontramos para ver, no sé, quiero ver el mapa. Ahí está el mapa completo. O déjame ver los asistentes. El de mapas hace que se vea gigantesca la pantalla. Asistente de preservación de carril, auto hold. Pero las sorpresas no acaban ahí, no señor. La palanca de marchas, porque no haces ningún tipo de cambio de velocidad, es como la vieja escuela. Me recuerda el siglo XX, pero futurista. Y aquí encontramos cámara de 360 grados, cámara frontal, cámara trasera, viendo hacia las ruedas, elevada, o vista tridimensional, donde puedes escoger cada uno de los ángulos. Chulada. Y las ruedas se mueven en la cámara junto con el timón o volante. Pero otra cosa de diseño que también es particular de Cadillac Lyriq son los controles de la posición de los asientos en las puertas. Hay enfriamiento o calefacción, la lucita es roja. Otra cosa, el espejo retrovisor tiene una cámara trasera. Este es el espejo normal. Y aquí está la cámara trasera. Y como cereza del pastel, el timón o volante también tiene ajuste de profundidad, lentamente, y de altura, completamente eléctricos, con un botoncito aquí atrás.
Por fuera hay muchas cosas hermosas sucediendo en Lyric. Primero, esta parrilla de cristal negro que en la noche se ilumina precioso. Se ve realmente muy bonita esa iluminación. Te saluda con las luces. La configuración de las luces es padrísima porque tenemos esta línea vertical que es muy icónica de noche, las direccionales y luces de emergencia acá arriba y una serie de faros con lupas en esta línea vertical para mayor profundidad y visibilidad en la noche. La aerodinámica es un tema muy importante para la eficiencia eléctrica, así que la parrilla no tiene agujeros ni orificios. De hecho, no es una parrilla, es simplemente la nueva fascia de cristal negro. Hay una cámara aquí al frente, sensores ultrasónicos, aro metálico de 20 pulgadas, goma o suela de caucho de perfil medio. El aro metálico es de aluminio, los frenos son masivos. Entre las cosas que me llaman la atención cuando la vemos de lado es la altura libre al suelo o el despeje. Y ese despeje mayor la hace a Lyric excelente para poder atacar simplemente las avenidas y las autopistas en mal estado de nuestra querida América Latina. De noche el frente es muy icónico, pero la parte de atrás es más imponente todavía. Si conduces Lyric de noche, no hay manera de que la confundas con ningún otro vehículo. Aunque uno de sus detalles más importantes se encuentra aquí dentro. Y acá atrás, en medio de las dos ruedas traseras. Dedito de la felicidad. Mágicamente, qué fácil. Este es absolutamente el cofre o capó más fácil de abrir que me ha tocado en la vida hasta hoy. El motor es visiblemente ausente porque es eléctrico y está debajo de esta tapa. ¡Oh! Omar, ¿cómo estás, carnal? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Esto no es precisamente el motor, este es más bien el cerebro y la unidad de gestión de energía. Esto convierte el voltaje, etc. El motor está más abajo de esto y acostúmbrense a ver este tipo de cosas porque así va a ser en el futuro. No es uno, sino dos motores. Hay un motor adelante y un motor atrás entre las dos ruedas traseras, lo cual combinados generan 500 caballos de potencia y unas muy impresionantes 450 libras-pie de torque. Ahora lo que queremos saber es cómo anda de espacio atrás. Pero antes chequen este dato. La llanta es un poquito más ancha que el costado. Este le da un tema aerodinámico bonito. Tocamos el emblema de Cadillac. Obviamente es apertura eléctrica porque es un vehículo premium. Caben perfectamente las maletas, pero eso a mí no me dice nada. Para mí es indispensable habitar el espacio. El piso de la cajuela es completamente plano. Sumamente cómodo para cargar y descargar cosas. Como acaban de ver, bajé las maletas con una sola mano sin tener que esforzarme nada. El ancho es buenísimo, las piernas van completamente rectas, la profundidad hacia el interior también, queda espacio aquí y también espacio acá. Lo que me preocupa es esto. Y esto se va a cerrar solito. ¿Qué tal? Ok, sí me tengo que agachar para que la cabeza entre, pero la profundidad del interior es de primerísimo nivel, igual que el ancho. ¡Ah! ¡Qué bien! Además del piso plano, esto se levanta. Tenemos la mano, va para arriba. Y aquí tenemos todavía un compartimento de carga. Si este espacio gigantesco para llevar cosas no te basta, tenemos esto. Aquí hay un par de botones. Presiono. Abate. Y el espacio es mucho más largo todavía. Mis pies están adentro del borde de la camioneta. Y la cabeza, todavía me queda espacio. Puedes acampar aquí sin broncas. Presionamos aquí. Se cierra eléctricamente. Hay otra cosa, porque con Lyric las sorpresas no paran. Este botoncito. Sí, techo panorámico. Vamos a ver qué tan fácil o difícil es acceder a la plaza trasera. El ancho de la puerta está buenísimo. Un pie, la pompa y la cabeza entra casi perfectamente libre. Este asiento ya está configurado para mis hábitos de manejo. El espacio para rodillas es de lo más generoso que hay en el segmento. Además, el piso es totalmente plano. Los pies pueden ir ahí dentro si quisieras. Con este piso plano y su ancho, permiten que 3 adultos de mi tamaño realmente quepan aquí atrás. Por acá hay aire acondicionado con controles independientes, no solo de ventilador, sino de temperatura. El respaldo tiene buena inclinación, hay cabeceras para los 3 asientos. Arriba de la pelonchas, gente de 1.80 hasta 1.85. Puede caber aquí más cómodo que en cualquier otro vehículo. Los asientos están forrados en materiales suaves, piel sintética de alta calidad, micro perforada para mayor frescura.
Presionando este botón hay calefacción en los asientos traseros. Aquí en medio tenemos un par de puertos USB y un tomacorriente de 110 voltios. Todos los materiales se perciben de primera calidad, las texturas, los acabados, bolsa de aire aquí, bolsa de aire acá. Realmente esta experiencia de habitabilidad, diría mi brother Dan Chavarrías, para mí vale cada centavo. En cuanto a seguridad, ¿cómo andamos, mi querido Carlos? Venimos realmente con todo el paquete, con todas las asistencias. Sobre todo yo creo que lo que vale la pena de destacar es toda la seguridad activa que hace que este vehículo pues, se sienta mucho más seguro. Las capacidades ya las estás sintiendo que tiene, desde detecciones peatonales, bicicletas. ¿Detecta bicicletas? Detecta bicicletas, detecta peatones. ¿Frena automáticamente? Frena automáticamente. ¿Por adelante y por atrás? Así es, por adelante y por atrás. ¿Y los de adelante corren mucho? Y los de atrás se quedarán tras. Y siempre vienen acompañadas nuestras alertas de un asistente. También tenemos el mantenimiento de carril. Primero te alertará que estás abandonando el carril. Si no haces reacción alguna, el vehículo te corregirá por ti mismo. Además hay ABS, EBD, BA, CBD, THC, LCD, DVD, VHS, Betamax, toda la farmacia completa. Cadillac no escatima en absoluto en cuanto a seguridad y eso me fascina. En cuanto a sus versiones, hay una sola por el momento. Esta es la versión Luxury Sport y si me lo preguntas, por toda la experiencia que te da, vale cada centavo. Pero no me sorprendería que próximamente Cadillac nos traiga o más versiones o más vehículos electrificados porque es el plan de la marca. Okidoki, vamos a hacer así. Modo Sport, 3. Me encanta que en los eléctricos no hay que revolucionar el motor. 3, 2, 1, ¿listos para la patada? Venga. Aceleración, ahí está, esta es la salida. Si te hunde, qué bonito suena. Suena como una navecita espacial, como halcón milenario. ¿Ya pasé los 100? 103, 140. ¡Wow! No lo había. 160, 180, 90, 209. Ahí está gobernada electrónicamente a 209 kilómetros por hora. No se sentía la velocidad. Iba como 140, 150. Y parecía que iba como 80, 90 en otro vehículo. La estabilidad es buenísima, la suspensión tiende un poco a ser firme. Es cómoda en ciudad y eso, pero sí sientes como las irregularidades porque es como más firme, porque el vehículo pesa 2.5 toneladas debido a la batería. Entrega una autonomía de alrededor de más de 490, 500 kilómetros. Yo creo que yo le puedo sacar 600 kilómetros con un manejo más dócil y el uso correcto del One Pedal Driving, pero necesito que Cadillac me preste una para poder hacer esas pruebas en mi glorioso estado de Sinaloa. El único problema que realmente le veo es que no está en mi cochera. Cuando la compras, incluye el cargador y la instalación del cargador en tu casa u oficina. El otro problema que algunas personas le ponen a los vehículos eléctricos es el costo del reemplazo de las baterías. No es un tema que le tengas que dar demasiada vuelta porque la garantía del tren motriz y la batería es de 8 años o 160,000 kilómetros. Y la vida útil de la batería está pensada para el doble, 16 o hasta 20 años de utilidad. Antes de eso, si eres dueño de una de estas, seguramente ya la diste a cuenta de enganche para comprar la versión 2030 o la versión 2032 con más autonomía y más tecnología y más cosas. O sea, no tienes nada de qué preocuparte. No solo es tecnológica y avanzada en su tren motriz, no solo se siente hermosa y es súper cómoda la habitabilidad, sino que también cuenta con el sistema OnStar, que te permite pedir auxilio en una situación de emergencia para ti o para algún vehículo que veas en la carretera, hasta diagnosticar tu vehículo de manera remota. Tienes la aplicación de My Cadillac, puedes encenderla de manera remota, monitorear sus signos vitales, hay conectividad Wi-Fi, 4G, LTE para hasta 7 dispositivos a 15 metros a la redonda con una antena de alta ganancia, porque si quieres hacer glamping lo vas a poder hacer a bordo del Lyriq. Dentro de la misma aplicación de My Cadillac puedes localizar los cargadores, pones tu destino y te busca la mejor ruta con los mejores cargadores en el camino para que puedas hacer viajes. Vale la pena cada centavo.